Capítulo 6. Un modelo para la transformación. Al trabajar con cualquier creencia limitadora, el propósito que usted se plantee es pasar de su estado actual a su estado deseado. El primer paso y el más importante consiste en identificar su estado deseado. Se necesita una representación muy clara de cuál es el objetivo que quiere conseguir. Si usted es una persona fumadora, por ejemplo, tendrá que considerar cómo será y qué hará en sus relaciones, su vida laboral, su ocio, etc. cuando ya no fume. Una vez que ha fijado un objetivo, habrá puesto en marcha el proceso de transformación, porque el cerebro es un mecanismo cibernético. Esto quiere decir que una vez que la persona en cuestión tenga claro el objetivo, su cerebro organizará el comportamiento inconsciente de manera que pueda alcanzarlo. La persona empezará a recibir automáticamente señales autocorrectivas que la encauzarán hacia su objetivo. En el año 1953 se presentó una tesis doctoral acerca de la fijación de objetivos en una universidad de los Estados Unidos. El autor de la tesis descubrió que solo un 3% de los alumnos había formulado por escrito sus objetivos en la vida. 20 años después, en el año 1973, alguien investigó a los supervivientes de aquel curso y comprobó que el 3% de los alumnos que había escrito sus objetivos obtenían unos ingresos superiores a todo el resto de la clase en conjunto. Este es un ejemplo de cómo el cerebro organiza el comportamiento para alcanzar un objetivo. Una vez haya usted identificado qué quiere, podrá recoger información acerca de su situación actual, su estado presente, comparando y contrastando su estado presente con su estado deseado, y así podrá determinar qué capacidades y recursos necesita para alcanzarlo. Dando respuesta a la interrogante fundamental de este curso de cómo transformar creencias con programación neurolingüística, le voy a compartir una fórmula sencilla para el cambio. Y esta fórmula dice lo siguiente: el estado presente, que en este caso serían los problemas, más determinados recursos, va a ser igual al estado deseado. Este es en la esencia el proceso que se utiliza en todas las técnicas específicas de la PNL. Es cierto que a veces se encuentran dificultades para añadir recursos al estado presente y se suman en el modo de pensar de la persona algunas interferencias, dentro de las que se incluyen las creencias limitantes. Pudiéramos de manera jocosa llamar a estas interferencias como los terroristas internos, que evidentemente sabotean nuestros mejores esfuerzos. Por desgracia, no se puede entrar a detener al terrorista porque se trata de una parte de usted que debe evolucionar y ser incorporada antes que ser destruida. Considere la interferencia como una comunicación de que se necesita otra serie de recursos antes de avanzar hacia el estado deseado. Las interferencias más típicas son aquellas que existen dentro del individuo. A veces alguien trata de alcanzar un objetivo deseado, pero no es consciente de que el problema que intenta superar está proporcionándole algún beneficio positivo. Permítame exponer algunos ejemplos de cómo ocurre esto para que se entienda un poco mejor. Por ejemplo, una mujer puede tener dificultades para perder peso porque teme que si lo pierde, los hombres se sienten atraídos sexualmente hacia ella. Perder peso le produciría ansiedad porque no sabe si podría manejar adecuadamente esas situaciones. Cuando un hombre se ha enfermado, recibe de su familia cierta clase de atención que no suele recibir normalmente. Eso en sí puede convertirse en un motivo para seguir enfermo. Cuando está sano, pues da por sentada su presencia y no le prestan la atención que él desea. Está también el ejemplo, la historia de un individuo que tiene cáncer de hígado. Cuando se le preguntó si había alguna parte de él que tuviera objeciones para recobrar la salud, vaciló. Una parte de él estaba preocupado porque había reunido a todos sus amigos en una grandiosa fiesta de despedida, en la que todo el mundo desnudó su alma y lloró. Y a él le parecía que si se ponía bien, no podría estar a la altura de toda aquella increíble emoción. A partir de ahí todo iría cuesta abajo porque había tenido una experiencia cumbre que estaba postulada sobre su muerte. La incapacidad de vivir a la altura de esa experiencia cumbre representaba, sin lugar a dudas, una gran interferencia. Ahora bien, las interferencias pueden adoptar tres formas. La primera es que alguna parte de la persona no quiera cambiar. A menudo la persona no es consciente de esta parte y para crear un cambio hay que querer el cambio de un modo congruente. Un segundo tipo de interferencia se da cuando la persona no sabe crearse una representación del cambio ni cómo se comportaría si cambiara. O sea, hay que saber cómo pasar del estado presente al estado deseado. Y la tercera clase de interferencia
es que la persona tiene que darse la oportunidad de utilizar sus nuevos conocimientos. Y hay algunas maneras bastante comunes en las que la gente no se da la oportunidad de cambiar. Con frecuencia la gente necesita un tiempo y un espacio para que se reproduzca el cambio. Si alguien prueba una estrategia eficaz para perder peso y no ve resultados en unos pocos días, pues sencillamente no se ha dado la oportunidad de cambiar. En resumen, se puede crear un cambio a través de los siguientes pasos. Primero, identificar el estado presente. En segundo lugar, identificar cuál es el estado deseado. En tercer lugar, identificar los recursos adecuados, ya sean estados internos, fisiología, información o habilidades que se necesitan para pasar del estado presente al estado deseado. Y en cuarto lugar, eliminar cualquier interferencia mediante el uso de tales recursos. En resumen, que hay que querer cambiar, saber cómo cambiar y darse la oportunidad de cambiar. Ahora, hay 4 elementos adicionales que también pueden influir sobre el cambio y que son parte de querer cambiar, saber cómo cambiar y darse a uno mismo la oportunidad de cambiar. Y estos elementos son la fisiología, las estrategias, la congruencia y los sistemas de creencia, como ya hemos visto. Ahora, cualquier cambio que realice usted se verá influido de alguna manera por cada uno de dichos elementos que podrían agruparse más o menos de la siguiente manera. La fisiología y las estrategias tienen que ver con el saber cómo, o sea, cómo desarrolla usted una conducta determinada. Y la congruencia y las creencias tienen que ver con querer hacer algo o darse a uno mismo la oportunidad de hacerlo. Tiene usted que ser capaz de establecer un compromiso personal pleno y no luchar consigo mismo ni con otros para poder cumplirlo. Asimismo, también también tiene que ser capaz de creer que es posible lograr ese objetivo para usted. Ahora, vamos a definir un poco cada uno de ellos. En primer lugar, la fisiología. La fisiología, en el sentido en la que se está utilizando aquí el término, se relaciona con el acceso a los estados adecuados del cuerpo, digamos con situar los procesos fisiológicos en la modalidad apropiada, dígase ver, oír o tocar, para hacer una determinada cosa. Vamos a analizar este ejemplo de lo que estoy diciendo con respecto a la fisiología. Un hombre hace lo siguiente para disponerse a leer. Coge un libro, lo deja en la mesa y se aparta unos pasos, mientras se prepara para lanzarse sobre él. Se acerca, se apodera del libro, lo mira por arriba, le da una vuelta rápidamente entre sus manos y vuelve a apartarse. Entonces es cuando se mete de veras en el asunto. Hace crujir los nudillos, se afloja el cuello de la camisa, respira hondo y coge de nuevo el libro al tiempo que se sienta y empieza a leer velozmente. ¿Qué les parece esto? Es un poco estremecedor, ¿verdad? Bueno, después de pasar por todo este proceso de preparación es imposible leer con lentitud. Por otra parte, si pretende leer rápidamente y empieza usted a suspirar y se acomoda lentamente en el asiento, completamente relajado, le resultará un poco más difícil leer con rapidez. Lo mismo pasa si usted va a un examen de la universidad con la cabeza gacha, desanimado, con un andar pausado y los hombros caídos. Su fisiología aquí le está diciendo a su cuerpo, a su cerebro y a todo el que lo observa que usted está completamente perdido y que lo más probable es que suspenda o repruebe ese examen. Si por el contrario mantiene una actitud positiva, cuerpo erguido, barbilla ligeramente elevada, hombros rectos ligeramente hacia atrás, sacando pecho y respira con firmeza, su fisiología está comunicando que usted está listo para vencer cualquier obstáculo. ¿Verdad que sí? Ahora, en segundo lugar están las estrategias. En la programación neurolingüística, la palabra estrategia se utiliza para designar la manera en que las personas secuencian sus imágenes internas y externas. Digamos que los sonidos, las sensaciones, los olores, los sabores. Y esto a fin de producir una creencia, o sea, un comportamiento o un esquema de pensamiento. Los 5 sentidos los consideramos, digamos que representaciones o modalidades. Nunca experimentamos el mundo directamente, sino que nos los representamos por medio de imágenes, voces y sonidos internos o sensaciones sinestésicas. Una estrategia eficaz utiliza las representaciones más apropiadas en la secuencia más apropiada para alcanzar un objetivo. Por ejemplo, cuando el objetivo es escribir una palabra correctamente, la persona que tiene buena ortografía casi siempre se forma una imagen recordada de la palabra y a continuación observa sus sensaciones para asegurarse de que la imagen es la correcta. Los que cometen errores utilizan estrategias ineficaces. Muchos tratan de formular la palabra fonéticamente o de construir una imagen de la palabra a partir de su sonido. Ninguna de esas estrategias produce buenos resultados de forma regular. En tercer lugar tenemos la congruencia.
La congruencia se da cuando asume usted plenamente un compromiso consciente e inconsciente con un objetivo o comportamiento determinado. Comer correctamente y mantener el peso adecuado es fácil si todas las partes de usted quieren hacerlo. Si utiliza la fisiología adecuada y si tiene buenas estrategias para seleccionar y consumir sus alimentos. En cambio, resulta bastante difícil si usted teme que comer de un modo sano reducirá su disfrute de la vida. Puede adoptar la fisiología más adecuada y aprender estrategias eficaces, pero no llegará a comer de un modo saludable si el deseo de hacerlo no es congruente. La incongruencia es a menudo la causa de que algunos comportamientos sean muy difíciles de cambiar. Cuestiones quizás como fumar, o beber en exceso, o reducir peso, etc. son problemáticas porque una parte de usted quiere cambiar, pero otra parte, muy a menudo inconsciente, obtiene algún beneficio positivo del comportamiento que pretende cambiar. Vamos a ver este ejemplo de una mujer que quería perder peso, a la que se le preguntó: ¿puede decirme qué ocurriría si volviera a ser una persona esbelta? Y ella respondió: sé exactamente lo que ocurriría. Volvería a tener el mismo aspecto que cuando era una reina de belleza y me detestaba a mí misma. No es de extrañar que llevara años esforzándose en vano por reducir su peso. Cuando era una reina de belleza no tenía el control sobre su propia vida. Para ella, poder comer lo que quisiera y cuando quisiera estaba relacionado con tener el control de su vida y por tanto, ser delgada significaba que alguien regulaba todo lo que hacía y la juzgaba. Para ella, lo que había en juego era mucho más que perder simplemente peso. Y en cuarto lugar están las creencias y los sistemas de creencias. Las creencias representan uno de los marcos de referencia más amplio para el comportamiento. Cuando usted cree de veras algo, se comportará de un modo congruente con esa creencia. Hay varios tipos de creencias que deben estar bien situados a fin de alcanzar el objetivo deseado. Una clase de creencia se denomina expectativa de objetivo, lo que quiere decir que usted cree que su objetivo es alcanzable. En relación con la salud, quiere decir que usted cree que es posible que la gente supere una enfermedad como el cáncer, por ejemplo. Cuando una persona no cree que un objetivo, como curarse de una enfermedad, sea alcanzable, pues se siente desesperanzada. Y una persona desesperanzada no comprende o no emprende, digamos que la acción adecuada para curarse. Ahora, otra clase de creencia recibe el nombre de expectativa de autoeficacia. Esto significa que usted cree que el objetivo es posible y que usted tiene lo que hace falta para alcanzar ese objetivo. Con relación a la salud, esto quiere decir que usted cree que dispone de los recursos necesarios para curarse, aunque crea que necesita reorganizar dichos recursos. Una persona puede creer que un objetivo es alcanzable para otros, pero que no es posible para ella misma. Cuando la persona cree que no tiene lo que le hace falta para alcanzar su curación, es típico encontrar en ella una sensación de desamparo. La ausencia de una expectativa de autoeficacia da como resultado una sensación de desamparo y también el desamparo conduce a la inacción. Y bueno amigos, hasta aquí este tema del día de hoy. Nos vemos en el próximo capítulo para seguir creciendo, creando y transformando nuestras creencias con programación neurolingüística.